Shofar de Yahweh, anunciando el reino de Yahweh y de su Mashiach Yahshua. Shofar de Yahweh, comunidad hebrea israelita. Soy su ají y servidor en el Mashiach Yahshua, el Moré Yahoshea. En tu palabra he puesto mi esperanza, mis ojos se consumen ante tu promesa. Cuando me consolarás, cuando me consolarás, estoy como un odre puesto al humo. No me olvido de tu Torah. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Debemos ser felices al leer la palabra de Yahweh, gozarnos al escuchar y fieles al obedecerla, pues no solo debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la Torá, instrucción del Altísimo. Leamos Jacobo o Santiago en el capítulo 1, verso 19 hasta el verso 27. Sepan, mis amados hermanos, que toda persona debe ser pronta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira, porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere Yahweh. Por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda, y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas. Pero sean practicantes de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no practicante de ella, éste se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Si alguien piensa que es devoto, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su devoción es vana. La devoción pura y sin mancha delante de Elohe y Padre es esta: velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Usted tiene que analizar y comprender que ninguna religión, sea la católica romana, las protestantes, las cristianas y las diversas religiones del mundo, no viven de acuerdo a la palabra del Altísimo. En el cristianismo, sea católico, protestante o evangélico, aunque tienen una Biblia, solo leen fragmentos, pero no la obedecen. No guardan los 10 mandamientos, porque absurdamente dicen que hay cosas que no pueden guardar, que eso es para los israelitas y no para ellos, los cristianos, pasando por alto lo que dice la Escritura.
que hay una sola y misma Torá, instrucción del Altísimo, para el pueblo de Israel y para los que se adhieren a nuestro pueblo, los que dejan de vivir como goyim, gentiles. Leamos en Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 49, que hay una sola ley para el ciudadano israelita y para el extranjero que habita con Israel. Ahí lo dice en Shemot, Éxodo 12, 49. En Devarim capítulo 29, verso 14 al 15, Deuteronomio 29, 14 al 15, démosle lectura. Yo hago esta alianza con sus sanciones, no solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy delante de Yahweh nuestro Elohe, como con los que no están con nosotros hoy. El pacto de Yahweh es con todos los que abrazan su alianza. Es necesario que se haga un análisis, que no siga usted una religión como tradición o como un club social. Piense, una persona para saber que se encuentra bien o mal de salud, se hace un examen de sangre para ver realmente cómo se encuentra su salud, porque decir solamente que se siente bien y no analiza su salud puede tener consecuencias graves al paso del tiempo. Así es lo mismo con la escritura. Usted puede estar en una religión feliz, a gusto, pero no es como usted se sienta, sino cómo está realmente con el Creador. Para eso es necesario y urgente que analice su doctrina y vea si va de acuerdo fielmente a las escrituras, porque de lo contrario, si vive en una religión que hace lo contrario, está en un camino errado. Veamos la alianza de Yahweh que debemos abrazar, obedecer y amar. Todas las personas israelitas y extranjeros que se adhieren a Yahweh. Leamos el Sefer de Yeshayak, en el Sefer de Isaías, en el capítulo 56, verso 1 al 7. Así ha dicho Yahweh: observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronto vendrá mi salvación y se revelará mi justicia. Feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat, día de reposo, sin profanarlo, y que aparta su mano de hacer lo malo. Que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh: Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo, y que no diga el eunuco: yo soy un árbol seco, porque así ha dicho Yahweh a los eunucos que guardan mis Shabbatot, días de reposo, que han escogido lo que yo deseo y que abrazan mi alianza. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no perecerá. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para servirle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat, día de reposo, y no lo profanan, y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte Kadosh apartado, y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La observancia del Shabbat, día de reposo. Yeshayak, Isaías, capítulo 58, verso 13 al 14. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, día de reposo, de encargarte de tus negocios en mi día Kadosh apartado, si llamas al Shabbat, al reposo, delicia, al día apartado a Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. El Shabbat es el cuarto mitzvot
mandamiento que es para todo hombre, pero el cristiano dice eso es para los judíos o para Israel, no para nosotros, la iglesia cristiana. Hacen una diferencia pasando por alto lo que dice la Escritura en Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 49, que muy claramente dice: habrá una sola ley para el ciudadano israelita y para el extranjero que habite con Israel. No hay dos tipos de leyes, es una sola para el natural y para el extranjero que vive en medio de Israel. Muchos dicen ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pero no obedecen al Creador Todopoderoso Yahweh, ni le creen a su palabra, su Torah, instrucción. Las religiones contra la palabra del Altísimo. Leamos en Yehezquiyac, en Ezequiel capítulo 22, verso 26. Sus sacerdotes violan mi ley, mi Torah, y profanan mis cosas kadosh apartadas. No hacen diferencia entre lo kadosh, entre lo apartado y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis Shabbatot, días de reposos, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes violan, pisotean, quebrantan la Torá de Yahweh, no hacen diferencia entre lo apartado y lo impuro. Forma de vivir, costumbres, tradiciones, alimentos inmundos como cerdo, conejo, etc. No enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Esconden sus ojos de los días de reposo de Yahweh, y entonces es como Yahweh ha sido profanado en medio de ellos. Esto que ocurrió en el pasado en nuestro pueblo Israel es lo mismo que ocurre hoy en día en religiones, donde enseñan doctrinas de hombres y tradiciones del mundo. La palabra de Yahweh es su Hijo, el Mashiach, Yahshua, a quien el mundo se le opone. Leamos Matidya, Mateo, capítulo 15, versos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó Yeshayac de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden servicio enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El rey Yahshua se opone a las doctrinas, enseñanzas de hombres y a las tradiciones del mundo. Leamos Colosenses, capítulo 2, verso 8. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme al Mashiach. Cuando Yahshua regrese, las personas que estuvieron dentro de las religiones le dirán al Mashiach muchas cosas que hicieron, pero serán excluidos del reino porque no fueron obedientes a la palabra de Yahweh, sino a enseñanzas, doctrinas de hombres y tradiciones del mundo que permitieron dentro de sus vidas, hogares y templos. Leamos en Matidya, Mateo, capítulo 7, verso 21 hasta el verso 23. No todo el que me dice Maestro, Maestro, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Maestro, Maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá, de la instrucción de Yahweh, aquellos que quebrantaron esta instrucción, la palabra de Yahweh. Yahshua pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?
Leamos Matidya, Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mientras todavía le hablaba a la gente, su madre y sus hermanos se presentaron afuera buscando hablar con él. Y alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera procurando hablar contigo. Pero Yahshua le respondió al que hablaba con él y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus talmidim, discípulos, y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para poder ser hermanos y hermanas del Rey Yahshua, debemos hacer la voluntad del Padre Celestial Yahweh. Leamos Tesaloniquín Alev, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 8. Lo que Yahweh quiere es que sean kadoshim, apartados, que se mantengan lejos de inmoralidad sexual, que cada uno sepa cómo contener sus impulsos sexuales de una manera kadosh y honorable, no dejándose llevar por los deseos lujuriosos como los paganos que no conocen a Yahweh. Ninguno debe agraviar a su hermano en este asunto, ni tome ventaja de él, porque Yahweh castiga a todos los que hacen tales cosas, como les explicamos ampliamente con anterioridad. Pues Yahweh no nos llamó a vivir una vida inmunda, sino una kadosh apartada. De modo que cualquiera que rechace esta enseñanza no está rechazando a un hombre, sino a Yahweh. En verdad, Él nos da el Ruach HaKodesh, que es de Él. Leamos Devarim, Deuteronomio capítulo 29, verso 9 al 13. Por lo tanto, observen fielmente todos los términos de esta alianza, para que tengan éxito en todo lo que emprendan. Ustedes están hoy todos delante de Yahweh su Elohe, sus cabezas tribales, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus hijos, sus esposas, aún el extranjero dentro de su campamento, desde el leñador hasta el aguador, para entrar en la alianza de Yahweh, que Yahweh su Elohe está concluyendo con ustedes este día con sus sanciones, con el fin de que Él los establezca este día como su pueblo, y sea su Elohe como les prometió a ustedes, y como les juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes serán reyes y Kohanim, real servidores del rey. Leamos Kefa Alev, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 12. Pero ustedes son linaje escogido, real Kohanim, nación apartada, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, exalten a Yahweh en el día en que los juzgue. Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 12 al 15 y por aparte el verso 17 al 18. Dice: Cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te libró de la tierra de Mizrayim, Egipto, la casa de servidumbre. Reverencia solamente a Yahweh tu Elohe y sírvele solo a Él, y jura solamente por su nombre.
No sigan a otras deidades, a ninguna de las deidades de los pueblos a su alrededor, porque Yahweh, tu Elohe, que se halla en medio de ti, es un Elohe celoso. No vaya a hacer que la ira de Yahweh, tu Elohe, se encienda contra ti y te elimine de la faz de la tierra. Asegúrense de guardar los mandamientos, los testimonios y los decretos que Yahweh, su Elohe, les ha mandado. Haz lo que es recto y bueno a la vista de Yahweh, para que te vaya bien en la tierra y que puedas poseer la hermosa tierra que Yahweh, tu Elohe, prometió bajo juramento a tus padres. Kefa Aleph, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 14. El fin de todas las cosas se acerca, así que sean prudentes y manténganse alerta en la tefilá, en la oración. Sobre todo, tengan entre ustedes un amor ferviente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospédense unos a otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores del multiforme favor de Yahweh. Si alguien habla, que hable conforme a las palabras de Elohe. Si alguien presta servicio, que sirva conforme al poder que le da Elohe, para que en todas las cosas Yahweh sea exaltado por medio de Yahshua el Mashiach, a quien pertenecen la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. Así sea. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes, para ponerlos a prueba como si les sucediera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones del Mashiach, para que también cuando se revele su majestad, se gocen grandemente. Cuando los insultan por el nombre del Mashiach, son felices, porque el majestuoso Ruach de Elohe reposa sobre ustedes. Exhortaciones. Esposas estén sujetas a sus esposos. Esposos amen a sus esposas. Hijos obedezcan a sus padres en la enseñanza y disciplina en el Maestro Yahshua el Mashiach. Practiquen la justicia, hablen con la emet, verdad, sean compasivos, tengan rajem del que clama, reciban al que hace teshuvá, al que se ha vuelto de sus pecados, con un corazón humillado. Amen a Yahweh, guarden sus mandamientos y muestren amor por su prójimo como se aman a ustedes mismos. No sean vanagloriosos, sino humíllense ante la poderosa mano de Yahweh. No pongan atención a enseñanzas de demonios y a doctrinas de hombres, sino obedezcan fielmente la Torá, instrucción de Yahweh. No se aparten ni a la izquierda ni a la derecha, y no acepten la marca de la bestia. Si padecemos juntamente con el Mashiach, reinaremos con él en su venida. Matidya, Mateo, capítulo 10, verso 34 al 40 dice: No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Yahshua es salvación y no religión. Si me amas, guarda mis mandamientos, está escrito en la palabra de Yahweh. Pues esta ha sido la enseñanza de este Yom de este día. Si gusta, puede añadirse a este canal de enseñanza de la Torá, Shofar de Yahweh. Que tengan un bendecido Yom, un bendecido día. Shalem Alejem, paz a ustedes. Les envío un cordial saludo a todos nuestros amados Ajín y Ajotis, hermanos y hermanas y Javerín que ven estos temas en sus diferentes países.